Ok, este va a ser un recuento sobre cosas que hice en un day to day, por así decir, para mantenerlos informados de lo que vendrá este año, como si en realidad fuera mucho. En fin, comenzamos con el day for day, que bien podría ser un mini resumen del coronavirus en mi pueblo. En fin, solo será un pequeño informe. Y sí, técnicamente será una pequeña bitácora. Bien, con eso listo, comenzamos. En este estado lo que tengo que andar haciendo. Todo para quitarme esto de encima. Ok, ya casi nos vamos. Solo, bueno, dibujos que hice durante cuando estaba mal, sinceramente. Pero venimos por esto. Nos vamos. ¿Cuándo van a arreglar esto? Ya se está cayendo y no hacen nada todavía. Bueno, de ese lado está bien, entre comillas, pero ¿de ese lado qué? Miren nada más. Puta madre. Eso que yo me siento capaz para salir, pero si no, fuera impulso de idiotez. Por ejemplo, ahí ya está mal. Ahí ya está muy mal. Aquí quién sabe qué tanta mierda estén haciendo. Es para que vean que está todo mal. Miren. A ver si no me linchan. Y solo porque yo me siento capaz hago esto, porque si no... No mames. De ese lado también está todo hecho. Y desde hace 3 años está esto igual. Y nadie lo... Y el pinche gobernador no hace nada. Como el cubrebocas no tengo que proteger a nadie de privacidad. Aquí es cuando vi que alguien se había muerto. Estuvo muy feo ese día. Aún recuerdo cuando subí eso al canal, pero no lo quiero recordar. Estuvo muy feo. Sí, miren, todo está hecho mierda. Todo, todo, todo. Bueno, no podré grabar cuando esté dentro del lugar al que necesito ir, o durante, porque me podrían robar. Pero trataré de hacer lo posible. Bueno, nos vemos. Todo acordonado, todo, 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 todo. Pues sí está feo, pero ¿qué se puede hacer? Otra vez está acordonado, la otra vez que grabé también estaba acordonado, creo yo. Y no hay mucho que ver ahora. Bueno, aún así aprovecho para estirar las piernas hoy por lo de la cuarentena y además por lo de mi accidente, entonces me sirve. Otra vez hay gente adentro en el Zócalo. Bueno, eso ya no es raro. Ahora mismo no es raro. Se creen invencibles. Aquí ya subí una foto de noche. La estaré dejando por un lado de la... esta. Como por aquí, más o menos, por aquí. Y veamos qué tal se ve de día y de noche. Bueno, nos vemos en cuanto llegue a la papelería. O cuando pase algo interesante. ¿Recuerdan el pasillo que les conté la otra vez? Es este. Por aquí entrar es como... No, por aquí no me gustaría entrar más de la cuenta. Tampoco mirar para atrás. Para atrás sí. A ver si, mira. Sería genial que saliendo se en un mundo y se cae o algo por el estilo. Pero sin ningún accidente salí, ahora sí menos. Pero sí, está muy cabrón. Y de noche más, lo bueno que lo cierran. Ok, ya estamos aquí. Y Sakura, 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 aquí están. 63. Ya subieron. 63, 63. Y del 02, 01, 03. Bueno, al menos ya está más surtido, pero no encuentro no tienen del 05 todavía. Entonces sale totalmente igual. No olviden, aquí está. Tal vez necesite esto para después, porque tengo uno que es del 02, pero originalmente ocupaba el 05, entonces sí se nota, no se nota mucho la diferencia, pero la diferencia está ahí. Ahora,
también me van a hacer falta de estos. Y estos sí me tengo que llevar uno. A ver. Normalmente estoy ocupando del 2H o el HB. Normalmente para que se note bastante. Entonces tendré que ocupar uno de estos, creo yo. ¿Y dónde está el HB? O el B. No sé, es que necesito que se noten más las sombras con la técnica. Además necesito mucha técnica para sombrear en el futuro. Entonces creo que entre el B y el H, que no hay mucha diferencia. Pero por aumentar un poco la apuesta nos vamos a ir con el B. A ver qué pasa. Me tengo que llevar esto y creo que ya, porque ya tengo vlogs para las fichas de los personajes de Anonym, que es un proyecto que es más que nada para distraerme. Y creo que ya, creo que sería todo lo que necesito por ahora. Nada más unos del B, ya que me hacen falta, ya que han visto en los videos últimamente qué lápiz he estado utilizando. Entonces no creo que sea tan bonito verme con un lápiz tan pequeño o de esa manera. Entonces pues por eso. Bueno, eso fue demasiado rápido. Ya ahorita mismo, esto de noche se ve mucho mejor, pero ahora mismo pues sí podría salir, pero no me quiero arriesgar. De hecho ya me estoy arriesgando ahora, pero bueno, esto es más para incentivar el, entre comillas, turismo que aún queda. Y allá arriba es donde vamos a ir nosotros, a ver si se alcanza a ver. Escuchan, está tomando agua normal. Y ahí es donde vamos a ir, hasta la cima. Créanme, es un verdadero camino de terror de noche. Pero hasta allá arriba vamos a ir, a donde está esta pequeña iglesia arriba. Por aquí más o menos, ahí es donde subiremos. Y eso si podemos, porque está en construcción una cosa, entonces pues por eso. Pero ahí subiremos, o subiré más bien, y ustedes mirarán, ya saben. Les pasaré cómo estuvo lo de que estuve en casa y todo eso, en un momento. Nos vemos. Cambio de calidad de audio. Con ese mini recuento listo, vamos por lo importante, que vendría a ser cuáles son los proyectos de dibujo que tenemos para este año. Lo primero es un megaproyecto que tengo con un camarada, en el cual me estoy jugando mi futuro, pero por algo me estoy esforzando. Este proyecto tardará aproximadamente un año en hacerse, por lo que necesito dedicarme de tiempo completo. Y si sale bien, técnicamente estaría toda mi vida trabajando de esto, lo cual sería genial. Y a su vez este es un tema que tengo que tocar de manera superficial, ya que si menciono algo podría meterme en cosas legales, lo cual da paso a lo siguiente, que sería o vendría a ser un fanfic de Teach and Feeling. Si lo conoces no me juzgues, hay personas que juegan LOL toda su vida. Bueno, si no sabes qué es este juego, en pocas palabras podría ser un videojuego de opción múltiple o una novela visual, por así decir, donde pues... ¿cómo puedo decirlo para que no se escuche feo? Donde puedes hacer cosas muy hardcore. Sí, eso. Pero en sí solo sirve para hacer ya sabes qué y comprar ropa bonita y ya. Además de que el creador o creadora le tiene cierto odio a los latinos porque dice que piratean todo. Y sí, en teoría tiene razón. Y hay una que otra escena de ahí que está de dale que le pongo, que le meto, que le pego, pero hasta ahí, hasta ahí. Y lo único que quiero hacer es darle un enfoque diferente, pero sin quitarle la esencia, no sé si me explico. Solo quiero agregarle terror, misterio, comedia y una pizca de acción para que le dé sabor. Ahora, ¿cuántos capítulos va a tener? La verdad no lo sé muy bien, pero más de 20 es seguro. Por no decir que como soy un principiante, hay veces que la historia va rápido sin que yo quiera hacerlo. Aún me falta práctica para darle cierto ritmo, y lo noto desde el primer capítulo. Además, usaré el modelo beta, por así decir, donde la esclava fue tratada de manera brutal, bueno, todavía peor que como está en la historia original, y bueno, tanto que incluso perdió una mano. Y la historia en un resumen general trataría de una venganza y un redescubrimiento, donde un personaje evoluciona como persona mientras que el otro involuciona, con sus respectivos momentos altibajos, y en resumen así será la historia.
Algo que debo aclarar es que todas las escenas, diálogos e historia, del fanfic obviamente, son totalmente improvisados, o sea, conforme voy haciendo las escenas durante el boceto, por así decir, pienso, esto quedaría bien aquí, o este diálogo estaría bien, o hace falta una escena desde esta perspectiva, ¿sí me explico? Obviamente teniendo la historia original en cuenta. Y respecto al estilo o calidad de la obra, no soy un profesional, aún. Pero aún así me esforzaré para que todo se vea presentable. Le colocaré música que pegue con las situaciones, teniendo en cuenta la época donde se ambientará, los personajes y las estaciones del tiempo. Ojo, todo desde mi perspectiva, y si tienes sugerencias las escucharé, veré qué puedo hacer. Aunque si no te gusta, solo di tu opinión y después largo de aquí. Adiós. Y listo, al menos de momento eso es lo más cercano que está por venir. Valga la redundancia. Y respecto a mi estado de salud, estoy bien, me siento bien, no he tenido dolores de cabeza ni nada por el estilo. Solo que me siento adormilado o con sueño todo el tiempo, pero eso es porque me duermo muy tarde, entonces, pues, de eso en fuera estoy bien. Y en unos cuantos días me harán unos nuevos estudios, ahí veremos qué tal voy y se los informaré. Además de que después informaré de un proyecto aparte que tengo, pero de igual manera sigue solo en ideas. Y listo, eso es todo por hoy, nos vemos en unos días y se me cuidan mucho. Nos vemos.